Ezequiel capítulo 14, el subtítulo de este capítulo dice: Juicio contra los idólatras que consultan al profeta. En el capítulo 8 y en el capítulo 9, Ezequiel es llevado por Jehová para ver cómo los líderes de Israel, grupos de que lideran el grupo de Israel, hacen idolatría en sus casas, hacen idolatría en el santuario. Ezequiel mira esas abominaciones, queda totalmente sorprendido porque aparentemente eran altamente religiosos. En el capítulo 14 encontramos a esos líderes buscando a Ezequiel para buscar consejo. Y Dios les da una respuesta. Versículo 3. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Es muy lamentable la figura que aparece acá. Personas que en su corazón tenían idolatría, tenían muchos pecados, pero ahora simplemente por imagen, por seguir teniendo influencia sobre el pueblo, ahora se acercan a Ezequiel buscando consejo. Recordemos que los profetas no dan sus consejos. Los profetas dan consejos que vienen de Dios. Y Dios, en otras palabras, estos príncipes estaban buscando a Dios, consultando. Dios le da una respuesta clara, directa. ¿Cómo voy a aconsejar a estas personas? Aparentemente son religiosos, pero su corazón está lleno de idolatría. Por ello, me lleva a la reflexión indicar: la religión verdadera no es aquella en la cual nosotros percibimos a las personas de un aspecto superficial. Podemos tener folleto de escuela sabática, podemos tener la Biblia, podemos asistir a la iglesia, pero la pregunta está: ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Podemos buscar a Dios consejo para que Él nos guíe cuando nuestro corazón es un corazón rebelde. Este mensaje nos indica que nosotros debemos no solamente buscar el consejo de Dios, sino entregar nuestro corazón a Dios. Que Dios te bendiga.